No deja de haber nuevos testimonios de personas que afirman haberlos visto, ya sea en forma de discos voladores, bolas de luz o naves nodrizas. Vemos su exterior, pero ¿cómo será su interior? ¿Quiénes estuvieron allí arriba? ¿Y qué es lo que vieron? No os perdáis nuestras investigaciones sobre los casos de abducciones alienígenas más famosos y las descripciones que dieron los abducidos del interior de los ovnis. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Los ovnis siguen siendo un debate interminable, pero ningún otro tema es tan polémico y fascinante como el de las abducciones alienígenas. De hecho, la abducción alienígena es el único tipo de encuentro que, gracias a los testimonios de los testigos, nos puede proporcionar detalles sobre el interior de los ovnis. Unos detalles que tal vez nos ayuden a comprender cómo viven los alienígenas y qué es lo que quieren. Caso abierto. Las abducciones de Allagash. Parque Natural de Allagash, en el estado de Maine, 20 de agosto de 1976. La abducción de Allagash es un caso absolutamente impresionante. Aquella noche, 4 hombres, 2 hermanos y 2 amigos estaban pescando. No les iba muy bien con la pesca. Decidieron salir al lago con una canoa. Los 4 amigos, entre ellos Chuck Reck, hacen una hoguera en la orilla con la intención de que les sirva como iluminación para su pesca nocturna. Lo que todavía no saben es que no serán ellos los que pescarán, sino que algo está a punto de pescarlos a ellos. Algo que al final acabará con su amistad. Habían salido ya al lago cuando, de repente, vieron una luz brillante en el cielo, que se iba acercando cada vez más hasta que finalmente pudieron distinguir un enorme ovni. Los 4 estimaron que el diámetro era de unos 24 metros. Uno de ellos apuntó al ovni con una linterna e intentó iluminarlo, pero el ovni seguía acercándose a ellos. En aquel momento, el pánico se apoderó de los 4 hombres que intentaron volver a la orilla. Empezaron a remar como locos cuando de repente una luz brillante les iluminó desde arriba. A partir de ahí no recuerdan nada. Unos minutos después, los hombres vuelven a estar en la orilla, pero hay algo que no les cuadra. No tenían ningún recuerdo de lo que les había ocurrido. De alguna forma, habían vuelto a la orilla y la hoguera se había apagado del todo. Sabían que eso no era posible, ya que unos segundos antes estaba ardiendo. Estaba claro que habían sufrido un lapsus de memoria. Algo les había ocurrido y no sabían si había pasado solo una hora o más tiempo. Lo que sí sabían con seguridad era que no recordaban nada. Los lapsus de memoria son una señal típica de las abducciones alienígenas. A veces, cuando los testigos intentan recordar una abducción alienígena o el avistamiento de un ovni, se dan cuenta de que existen momentos que no recuerdan y no entienden por qué. A eso lo llamamos lapsus de memoria. Después de un tiempo, empezaron a tener recuerdos, sueños y pesadillas. Por eso acudieron a hipnotistas y, mediante la terapia de regresión, lograron recuperar un recuerdo. Habían estado en el interior del ovni. El método de la hipnosis como herramienta para investigar encuentros con alienígenas y evocar los recuerdos reprimidos de una experiencia traumática sigue siendo tema de debate entre investigadores y científicos. El hipnotismo es un procedimiento en el que una persona se sume en un estado de relajación profunda. Esto significa que no solo es posible que se activen recuerdos guardados en su memoria, sino que puede que incluso sean capaces de derribar las barreras construidas alrededor de los recuerdos olvidados. Durante las sesiones de hipnosis, los hombres de Allagash empiezan a recordar su intenso y dramático encuentro con varios alienígenas que supuestamente los llevaron a bordo del ovni. Allí arriba vieron a unos seres de rasgos humanoides, pero no humanos.
que los sometieron a alguna clase de examen médico, una característica típica de las abducciones alienígenas. Los escépticos indican que existen muchas similitudes entre los diferentes testimonios de abducción alienígena y que eso podría ser consecuencia de la autosugestión. Los testigos afirman que flotaron de alguna forma hacia el interior del ovni. Algunos dicen que a través de la superficie sólida de la nave, otros que a través de las paredes o techos, y otros que a través del mismo casco de la nave. Aseguran que después se encontraron en algún tipo de espacio cerrado, que a menudo describen como limpio y de color blanco. Para los escépticos, estas descripciones repetidas son precisamente la razón por la que dudan de los testimonios de las abducciones alienígenas. Pero, ¿podrían precisamente ser ciertos debido a todas esas similitudes? Hay muchos casos en que los testigos afirman haber visto una clase de mesa o plataforma elevada en medio de una sala, que muchas veces describen como una sala redonda y sin ningún tipo de característica o decoración especial. Cuando escuchas los diferentes testimonios de abducciones y los testigos te explican los recuerdos que tienen del lugar, la mayoría de ellos afirma haber estado en una sala de examen médico con varios aparatos médicos a su alrededor y con los abductores inclinados sobre ellos. Pero hemos de suponer que no se trata de la única sala que puede haber en la nave. A continuación investigaremos el famoso caso de una pareja de abducidos que afirman haber visto mucho más del interior de un ovni que solo la sala de examen médico. Muchos de los testimonios de los abducidos presentan un gran parecido al revelar todos la misma información acerca de cómo los alienígenas los llevaron a una sala de examen médico en el interior del ovni. Tanto los escépticos como los que creen se preguntan lo mismo: ¿por qué? Caso abierto: la abducción de Betty y Barney Hill, 19 de septiembre de 1961, Portsmouth, New Hampshire. Fue el caso de una pareja que iba de camino a casa. Era de noche e iban conduciendo por una de esas típicas carreteras de campo cerca del pueblo de Exeter, en New Hampshire. Betty y Barney Hill estaban conduciendo cuando de repente observaron la presencia de un ovni. Al principio la pareja describió la nave como unos rayos de luz brillantes y de muchos colores frente a la luna. El ovni descendió rápidamente y Barney paró el coche en medio de la carretera. Una enorme y silenciosa nave con forma de disco flotaba delante de ellos. Barney afirmó haber visto con sus binoculares a 11 seres humanoides que los observaban a través de las ventanas de la nave. Cuando la nave estaba flotando justo encima de su coche, proyectó un enorme rayo de luz hacia abajo. En ese momento empezaron a temer por sus vidas, por lo que intentaron volver rápidamente al coche, pero el ovni los empezó a perseguir. Recuerdan haber despertado a unos 55 kilómetros de donde estaban. Conocían bien el trayecto que recorrían en aquel momento. ¿Qué fue lo que pasó entonces durante ese lapsus de memoria? A pesar de ese incidente, Betty y Barney Hill intentaron volver a la normalidad. Mediante la técnica de la regresión hipnótica, llegaron a recordar que no solo avistaron un ovni a lo lejos, sino que este ovni en verdad aterrizó y que unos alienígenas los llevaron a la nave a la fuerza. Bajo los efectos de la hipnosis, los Hill contaron unas historias aterradoras. Los sometieron a exámenes médicos. Los abductores los acechaban y les tomaron muestras de sangre y de los demás fluidos corporales. Ambos tuvieron estos recuerdos, pero ¿qué les había ocurrido realmente a Betty y a Barney Hill? Barney Hill afirma que los alienígenas se parecían mucho a los seres humanos. Dijo que lo llevaron a una pequeña sala y que lo pusieron en una mesa rectangular para examinarlo. En un principio, el interior parece funcional, simple, limpio y desprovisto de cualquier tipo de decoración. El paralelismo entre los exámenes físicos o procedimientos médicos descritos por los testigos y los que se realizan en nuestros quirófanos es muy curioso. Pero las similitudes no acaban ahí. En mi opinión, también hay conceptos que podemos reconocer de la ciencia ficción, y es obvio que la relación entre la ciencia ficción y la ufología es muy compleja. Los escépticos dicen que los abducidos copian sus ideas de la ciencia ficción, pero también hay personas que dicen que es justo al revés. Durante la terapia, Betty Hill declaró que los alienígenas humanoides le rasparon la piel con un cuchillo y le pincharon la barriga con una aguja. También explicó que vio un libro escrito en un idioma que no reconocía. ¿Pero qué vieron los abducidos exactamente? ¿Y por qué, a pesar de estos acontecimientos traumáticos, les es tan familiar este entorno?
Uno de los fenómenos que se ha podido observar en muchos casos de abducción es el llamado seguimiento cultural. Se refiere a la idea de que la tecnología alienígena observada por los abducidos es tan solo ligeramente más avanzada que nuestra tecnología, pero no a un nivel tan extremo como para que nos resulte completamente desconocida. Está claro que una pantalla sigue siendo una pantalla y un ordenador sigue siendo un ordenador, aunque en cierto modo sean diferentes de los nuestros. Por eso existe un cierto grado de familiaridad. Eso no solo explicaría por qué los abducidos de diferentes partes del mundo fueron abducidos por alienígenas diferentes con rasgos físicos distintos, sino también explicaría por qué las mismas naves son todas diferentes entre sí. Ahora bien, la gran cantidad de similitudes que presentan los diferentes testimonios de los abducidos plantea la siguiente pregunta. ¿Es posible que las abducciones alienígenas solo sean una ficción? ¿O se trata de un intento de darle sentido a algo que va mucho más allá de la comprensión humana? A continuación desvelaremos los datos sobre el interior de la inmensa nave nodriza de una de las abducciones alienígenas más conocidas de la historia. Esto es Alienígenas, caso abierto. Bienvenidos de nuevo a Alienígenas, caso abierto. Muchos abducidos que supuestamente han presenciado el interior de un ovni afirman haberse encontrado en un entorno tecnológico extrañamente similar al nuestro, aunque más avanzado. Pero este famoso encuentro de un hombre con alienígenas describe algo mucho más grande, una nave nodriza. Caso abierto. La abducción de Travis Walton. 5 de noviembre de 1975. Bosque Nacional de Apache Sitgreaves, en Arizona. Travis Walton trabaja para una empresa de tala de árboles en Arizona. Cuando termina su turno, el equipo de leñadores vuelve al campamento y de repente aparece una luz brillante algo alejada de la carretera. Travis decide acercarse para echarle un vistazo. Resulta que Travis Walton era una persona muy extrovertida y atrevida. Sus compañeros de trabajo le gritaron e instaron a que volviese a la furgoneta. Pero Travis no dejaba de acercarse cada vez más al ovni, casi como si lo estuviese desafiando de una forma bastante agresiva. De repente Travis queda envuelto en un rayo de luz que viene del ovni y poco después desaparece de la faz de la Tierra. En ese momento, el rayo lo alcanzó, lo levantó del suelo y lo levantó por los aires. Sus compañeros de trabajo pensaban que había muerto. A los compañeros de trabajo de Travis les entró el pánico y se fueron. Poco tiempo después denunciaron su desaparición en la comisaría local, pero 5 días después de este incidente, el cuñado de Travis recibió una llamada. Unos días más tarde, Travis Walton volvió a aparecer a varios kilómetros de distancia, completamente desorientado y con un aspecto poco aseado. Apenas recordaba lo que había pasado. Fue más adelante, bajo los efectos de la regresión hipnótica, cuando surgieron algunos recuerdos. Travis cuenta una historia aterradora y revela que lo sometieron a exámenes médicos invasivos y que lo tuvieron encerrado durante mucho tiempo. A lo largo de los años, Travis Walton accedió a someterse a un detector de mentiras en reiteradas ocasiones. Si alguien miente o tiene algo que ocultar, supongo que habría evitado ponerse en esa situación. Si las abducciones alienígenas son de verdad, ¿qué es lo que quieren los abductores? Si una civilización inteligente llegase a la Tierra y viese esta especie increíblemente inferior a la suya, se preguntaría, ¿cómo la especie humana ha logrado llegar hasta aquí? Se preguntarían cómo surgieron esos seres que construyen edificios enormes y que se desplazan con vehículos extraños. ¿Cómo llegaron a existir? ¿Qué intenciones tienen? Creo que podemos afirmar que tendrían exactamente las mismas intenciones que nosotros. La afirmación de Travis de haberse visto sometido a un examen médico es algo que todas las abducciones tienen en común, pero su descripción del interior de la nave sí que es una novedad. Afirmó haber visto varias habitaciones y que, en un momento dado, le dejaron moverse libremente por el interior de la nave. Estuvo, por ejemplo, en una sala muy parecida a un planetario. Travis afirma haber visto una habitación con el techo abovedado y con una silla de control en el centro. Esa silla tenía algo que se parecía mucho a unos mandos. Se sentó en ella y tocó varios botones.
fue como si estuviese en un planetario, donde iban apareciendo estrellas en el techo. En ese momento se dio cuenta de que tal vez no fuera una buena idea tocar los mandos. Se trata de uno de los pocos casos de abducción alienígena en el que el abducido tuvo la posibilidad de utilizar alguno de los dispositivos tecnológicos. Después llevaron a Travis a otra sala de la nave, que, según él, era tan grande como el hangar de un aeropuerto. Describió el interior de la sala como una cueva y afirmó que dentro de la nave había otras naves más pequeñas, todas muy parecidas a la nave que le había abducido. Travis vio varias naves en esta sala, todas con forma de disco y con un diámetro de unos 20 metros. Supongo que el intrigante paralelismo que tenemos aquí es la idea de un portaaviones. Me refiero a que hay muchos testimonios de abducciones alienígenas que hablan de naves exploradoras y de naves nodriza. Está claro que a Travis Walton lo abdujeron en una nave exploradora para luego llevarlo a la nave nodriza. ¿Es posible que los ovnis que observamos en la Tierra sean simplemente las naves exploradoras de una nave nodriza gigante? Si tenemos en cuenta la cantidad de naves que Travis Walton vio en una única sala de la nave nodriza, eso nos da una cierta idea de su tamaño. Supone, por tanto, que la nave nodriza era enorme. Algunos testimonios de abducciones alienígenas hablan de naves del tamaño de un centro comercial o de un campo de fútbol. Está claro que la nave en la que se encontraba Travis Walton era de ese tamaño. Si pensamos en todas las historias que nos cuentan los abducidos sobre la forma, el tamaño, el color y el material de las naves alienígenas que abdujeron a estas personas, nos daremos cuenta de que existe una gran variedad de naves y muchos tipos diferentes de ovnis que nos visitan y que podemos observar en el cielo. A continuación investigaremos el comportamiento que muestran los alienígenas hacia los abducidos y descubriremos que posiblemente no sea tan distinto al nuestro. Los testimonios de abducciones alienígenas indican que tal vez haya una nave nodriza escondida en nuestra órbita, que envía a sus naves exploradoras para que examinen nuestro planeta y sus seres vivos, incluyendo los seres humanos. Es muy difícil creer en las historias sobre abducciones alienígenas porque resulta difícil de aceptar. Pero si comparamos su especie con la especie humana o su ciencia con la ciencia que conocemos nosotros y de la que hemos aprendido y que hemos desarrollado durante los últimos 100 o 150 años, nos daremos cuenta de que vamos por el mismo camino. No hay ninguna diferencia entre estas historias que muchos tachan de locuras y la ciencia que hemos desarrollado hasta ahora. Pienso que ambas especies estamos viviendo un intenso proceso de aprendizaje y que vamos por el mismo camino. La cuestión es, ¿quién será el primero en llegar? Todos estos testimonios de abducciones alienígenas carecen de pruebas definitivas. Los testimonios de los testigos son importantes y si además se corroboran de forma independiente, sería algo muy significativo. Pero lo que en realidad necesitamos es información. En mi opinión, creo que solamente es cuestión de tiempo. Si es verdad que los abducidos viajan en esas naves alienígenas, aunque algunos viajes resulten mucho más divertidos que otros, y si es verdad que se los llevan a las naves, supongo que nuestra tecnología digital algún día lo llegará a captar. Los alienígenas, si realmente es eso a lo que nos enfrentamos, solo tendrían que cometer un error una vez. También sería útil que un único abducido tuviera la suerte de poder llevarse algún objeto de la nave y no habría más que hablar. Todavía estoy esperando el día en que alguien logre llevarse algún artefacto de una nave espacial. Y cuando llegue ese día, puede que sean los abducidos los que finalmente logren demostrar la existencia de los alienígenas. Esto es Alienígenas Caso Abierto, que deja al descubierto el secreto mejor guardado del planeta Tierra.